Gente, espero que estén teniendo un buen fin de semana. Hace frío en Bogotá, llueve y un amague de gripa me obligó a cancelar en esta mañana de hoy una rodada por los cerros orientales. Así que decidí aprovechar el tiempo y traerles una videoreacción de un discurso que estuve viendo anoche. Tremendo, importante, preocupante y pensaría que consecuencial. Estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a quien en un video anterior le dije Vance Joy, como el cantante. Estuvo, les decía, en la conferencia de seguridad de Múnich ayer, el Disney de este tema, de expertos, de políticos, de militares, de asesores de seguridad. Y ante esta audiencia, pero sobre todo para el mundo, dijo muchas cosas en menos de 20 minutos. Yo no voy a venir acá a hablar de seguridad y estrategia entre potencias o de relaciones internacionales, sobre cosas que realmente no sé, alguna cosa les diré sobre eso, sino más bien apuntar que esto sí se relaciona con cosas que yo he seguido, con cosas de las que hemos hablado acá sobre plataformas, internet, sobre los señores feudales de la tecnosfera, de desinformación, de manipulación, de cosas que hablamos en Linterna Verde. Así que les voy a dar este resumen comentado que para otras personas que pasen por acá que saben muchísimo más de relaciones internacionales, de política exterior, va a ser interesante que dejen su comentario, que simplemente aprovechen este insumo, porque de nuevo creo que es importante. Bueno, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, tiene 40 años, es el ideólogo de esta nueva fase del movimiento MAGA, después de haber sido además un crítico acérrimo de Trump. Es un tipo joven, es una encarnación nueva del sueño americano, viene de abajo, fue parte de la Marina de Estados Unidos como reportero militar, estudió Derecho en Yale y escribió en 2016 sus memorias que fueron después una película, Hillbilly Elegy, Elegía Rural, que lo estaba hojeando ayer, una muestra, pues porque no he leído el libro, que además lo hizo muy famoso y que se convirtió como este diagnóstico del votante indignado de Trump. En su caso, el del Rust Belt, el cinturón de óxido de Estados Unidos, donde se han perdido muchísimos empleos y que hace parte de estas narrativas que en últimas giran alrededor del apoyo del presidente Trump. Fue senador en 2023 y dentro de todas las opciones que tenía Trump para escoger a su candidato, pues este representaba quizá el más de derecha o el más radical, y yo creo que Trump en realidad escogió a una persona que encarna, y siendo un político tan joven, una continuidad de ese proyecto, incluso con el riesgo de eclipsarlo. Pero antes del discurso de Vance, para meternos ya y mostrarles, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, que es socialdemócrata, había acusado a Donald Trump y a los magnates tecnológicos de estar dispuestos a destruir la democracia. Y esa era un poco la antesala, con muchas cosas más que han pasado y comentaremos algunas. Y la previa de esto, como vamos a ver en el comienzo, fue un atentado que hubo en Múnich, donde un inmigrante atropelló a unas personas con automóvil. Hasta lo último que vi, pues había heridos graves, pero pues no había habido muertos, y esto lo usa él también como un punto de entrada. Vamos a empezar ya en 1.25 a ver este discurso, que de nuevo tiene mucha cosa para sacarle punta. Of the United States, Mr. J.D. Vance, who was here last year as senator, and we are very happy that he has come back to Munich, and we are very much looking forward to his speech. Please welcome Vice President J.D. Vance. Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the hosts of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that
I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy, and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples, to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even as, of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but Espero que no sea el último aplauso que tenga porque evidentemente el auditorio se va a empezar a rayar bastante con lo que él va a decir. We gather at this conference, of course, to discuss security. And normally, we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values shared with the United States of America. Acá I was struck that a former European commissioner viene el eje de lo que él va a hablar, de los valores que sustentan esa posición conservadora libertaria, ya conectándose con la ultraderecha europea, y esta es como la narrativa y la base desde donde él va a desarrollar. went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. Ahorita les cuento el caso de la anulación de la elección de Rumania porque hace parte de todo este hilo. Warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. Oh. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. Acá hay varias cosas, pues porque dentro de esta alianza de los líderes de las plataformas de Silicon Valley, sobre lo que escribí largo una columna en La Silla Vacía, y dentro de el libreto que ha encarnado el proyecto de MAGA sobre la libertad de expresión, hay una intersección que se encuentra, entre otras, en la crítica a la Unión Europea. Y él en particular, pues como muchas de las cosas que dice que son ciertas
hasta un punto, no son falsas del todo, pero pues las está enmarcando en su discurso. Acá hay que hacer una explicación. La Directiva de Servicios del Mercado Europeo, el DSA, sí dispone que bajo la premisa o el riesgo de contenido de odio, ellos le pueden pedir a través del procedimiento con los jueces locales a las plataformas que remuevan contenido, suspendan cuentas. Y en casos de urgencia, cuando hay una evidencia de un delito que puede poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas, que incluso implique la suspensión cautelar de una de las plataformas. Y esto pues hace parte de la aproximación completamente distinta que ha tenido Europa frente a esto y Estados Unidos, y en lo que de nuevo Zuckerberg, Musk et al. Están interesados en que Estados Unidos ayude a pelear. Y él está refiriéndose y lo va a extrapolar y lo va a volver hipérbole a ciertos casos que levantan la indignación de la gente, pero que uno los va y los mira, y aunque sigue siendo debatible, sí está pasando algo, no simplemente lo que él dice. Él se refiere y se va a referir a otros casos, a investigaciones que ha habido de autoridades contra hombres principalmente que ponen contenido en redes sociales y en otros espacios donde no solo están siendo misóginos, sino que están incitando o poniendo contenido que invita al abuso sexual y a la violación. Sigamos. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Quran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. Ojo a este caso. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Entonces estaba obviamente poniendo una beta muy emocional de por qué esa persona estaba rezando silenciosamente frente a una clínica de aborto, y él dijo, estaba rezando por el aborto que se practicó mi novia antes, y pues en la narrativa de la derecha decir the unborn, el no nacido. Este caso de Adam Smith Connor pues va a la nuez de la discusión sobre el aborto, sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre la libertad de expresión. En Europa, en el Reino Unido en particular, hay medidas que impiden que estas protestas, que pueden ser silenciosas, pero que también pueden ser muy hostiles y acosadoras, se hagan en inmediaciones de clínicas de aborto, pues para que no cambien la decisión de una mujer, es posible, pero sobre todo para que no las acosen y ellas puedan ejercer libremente su derecho. Esto tiene tanto de largo como de ancho de discusión, pero no es simplemente que estaba él ahí, o sea, hace parte de algo más grande que hay. A él le pusieron una multa de una libertad condicional y pues viene a una tensión gigantesca sobre estos movimientos cristianos que buscan que se prohíba el aborto y que están haciendo protestas activas y acosos y actos hostiles en muchas ocasiones para que las mujeres no puedan ejercer el derecho o para volver el entorno en que lo hagan mucho más difícil. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat.
And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Ojo. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. Bueno, voy a hablar un poco más de desinformación adelante, pues porque es que este discurso está poniendo sobre la mesa la agenda en contra de un debate cada vez más complicado sobre los entornos del ejercicio de la libertad de expresión y los controles en redes sociales, el arbitramiento de los usuarios, pero como lo ha hecho muchas veces el discurso trumpista, pues escogen casos o lo que han hecho alrededor del desmonte de USAID que permiten indignar y activar rápidamente a la gente, pues que o son excepcionales o son realmente los que menos representan lo que está sucediendo. Entonces, esto en particular de las normas alrededor de la pandemia se convirtió en un punto de quiebre para decir las plataformas están haciendo un trabajo que es completamente desproporcionado, que no atiende ningún tipo de razón y que lo que está haciendo es censurar. Y yo les decía en varias partes, lo he escrito y tal, pues que uno de estos casos es que cuando empezó la pandemia, plataformas como Facebook prohibieron que se dijera que el virus había salido de un laboratorio de Wuhan, porque eso podía considerarse discriminatorio o racista. Ahora, lo que dice Vance, hasta donde yo tengo entendido y he leído, pues es falso que ya se haya comprobado que fue cierto, pero lo que sí es absolutamente claro es que es una tesis que hace parte todavía de lo que se ha discutido como en el postmortem de la pandemia. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. There is a new sheriff in town. Hay un nuevo alguacil en el pueblo, que es parte de este impulso en el que la administración Trump se siente absolutamente empoderada y sin límite alguno para hacer todo tipo de reformas, para cambiar el Estado, para retar a la rama judicial, que en la práctica no les está saliendo así, pero que sí genera unas narrativas en los medios como de tenían todo planeado, están haciendo un desmonte del Estado increíble, ya sabían por dónde iban, qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer, que es algo que también hay que ver con cierta distancia. Los aplausos de 2 o 3. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Esto es grande, ¿no? Porque no es solamente el guiño a Rusia. Por supuesto, después de que este discurso salió, los rusos celebraron, lo cubrió la televisión estatal como una maravilla, pero también apunta a un problema que es real y que ellos están sabiendo explotar de manera muy hábil. A ver, en diciembre el Tribunal Constitucional de Rumania anuló las elecciones de primera vuelta porque un candidato prorruso que venía marcando muy bajito, Georgescu Calin, había entrado a la segunda vuelta de manera inesperada y se había disparado llegando como al 24-25%. Hay un artículo sobre esto que puedo poner en las notas del episodio de Rafael Rubio en Letras Libres, donde lo explica y donde pone también sobre la mesa las preguntas. La información desclasificada a la que tuvo acceso el Tribunal Constitucional indicaba que se había realizado una campaña híbrida a través de plataformas sociales con un énfasis en TikTok y más de 25,000 cuentas falsas y publicidad política que no está permitida según las normas de la plataforma para distribuir y para instalar el apoyo a este candidato, uso de influencers, es decir, una operación coordinada
de las que conocemos tanto y que también hemos visto en nuestro país, no diría pues con el apoyo ruso directamente pues, pero sí con apoyo ruso en Venezuela o lo que pasó con Estados Unidos en 2016. El punto es que el Tribunal Constitucional rumano, y si ustedes van y buscan, generó una crisis que continúa hasta este momento, dijo que por esa influencia se cancelaban las elecciones y no iba a haber segunda vuelta. Y acá lo que está pasando sí es bastante complicado porque incluso cuando hablamos del asalto al Capitolio, cuando hablamos del dichoso Cambridge Analytica, sobre esto de nuevo he escrito algunas piezas, o sobre la insurrección de Plano Alto en Brasil, hay muchas preguntas sobre la relación directa entre estos contenidos en redes sociales y la acción offline, o en este caso el cambio de voto de una persona. Y esto es muy preocupante porque por supuesto que a las plataformas les sirve decir, pero es que cómo van a venir a plantear que es que en una red social se le va a lavar el cerebro a la gente para votar en una elección. Del otro lado está decir que es que se puede neuroprogramar al electorado y con unos tweets y con unos contenidos, pues salir a que voten. Ni una cosa ni otra, pero en el punto intermedio sí está esta tensión, y yo de nuevo diría que lo que hizo el Tribunal Constitucional, pueden tener unos informes de inteligencia tremendos, es bastante cuestionable, porque entrar a decir que es que por una campaña en TikTok este candidato se disparó, pues es bastante discutible. Y de nuevo lo que él dice, pues es que si con unos tweets y unas bodeguitas te cambian una elección, pues de pronto tu democracia tenía otro problema. Pues muy hábilmente la forma en que lo va diciendo. Aquí se ganan un par de aplausos más en el aplausómetro. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now, again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Esto es, por supuesto, la conexión, o sea, no es la defensa de una visión de la libertad de expresión bastante acomodada, libertaria, pero pues con profundas contradicciones, solamente para alinearse con las plataformas de Internet de Estados Unidos y redes sociales. Es también la manera como ellos pueden apoyar movimientos políticos que representan lo mismo que ellos y que despliegan una mirada autoritaria de ultraderecha y que se va a conectar con el tema de migración. Y en este caso, pues está hablando de la ultraderecha de Alternativa para Alemania, que por sus orígenes nazis ha tenido una restricción o un muro de contención, un firewall, para que otros partidos entren en alianza con ellos. Musk se reunió con ellos, lo ha venido diciendo hace rato, pues Vance también estuvo reunido en ese mismo lugar con ellos, y es un apoyo decidido de que estos partidos deberían poder participar en elecciones, no se les debería estigmatizar, se tiene que seguir la voluntad del pueblo y no tener temor a lo que la gente dice. O sea, es bastante clara la línea que están siguiendo ahí. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests, hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion, or, God forbid, vote a different way, or, even worse, win an election. Entonces, para añadir un punto más sobre esto, la captura de esta agenda de libertad de expresión, donde yo creo que los demócratas y el movimiento progresista tiene también una responsabilidad. Esto no es simplemente como, uy, mire lo que hicieron, ¿qué hacemos? Estamos sentados acá y somos muy débiles. No, acá hay un problema de lado y lado, pero no de desconocer lo utilitario y lo absolutamente cínico que es el planteamiento que ellos hacen. Y es como decir, es que aquí con la excusa de información y desinformación han venido censurando, cuando es absolutamente claro, y hay estudios académicos serios y hay mucha cobertura periodística, que en Estados Unidos la desinformación y las mentiras las ha
capitalizado sobre todo la derecha trumpista. Entonces ellos han logrado, pues para no ir lejos, y acá no lo va a reconocer él llenándose la boca hablando de democracia, pues diciendo que se les habían robado las elecciones de 2020. Entonces, darle la vuelta a ese discurso y decir es que ahora todo es desinformación, no podemos dar opiniones, pero es desconocer lo que han hecho megáfonos como Tucker Carlson, como el mismo Trump, y como todos los que además están regresando a X para tener esto, o Jones, ¿cómo se llama este? Bueno, se me acaba de olvidar el que tiene este blog que además vende medicamentos y charlatanería con todo, Alex Jones. Bueno, sigamos. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great. Because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we are defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Pues otra vez un llamado claro a que dejen jugar a la ultraderecha alemana y a otras en Europa. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Acá pues es absolutamente cínico porque lo que estamos viendo en este momento en la administración Trump en Estados Unidos, lo que estamos viendo de cómo están implementando estos 100 días está evidentemente relacionado y reflejado en censura. O sea, hay una cacería de brujas en el FBI, en el Departamento de Estado, hay vetos en los accesos de los países a las ruedas de prensa de la Casa de la Casa Blanca, y quien está liderando la Comisión Federal de Comunicaciones ahora mismo, Brendan Carr, que era comisionado desde 2017, abrió unas investigaciones contra los medios que hacen parte de esta política de retribución de Trump, de venganza, contra NPR y PBS por los patrocinios que tenían, o porque una emisora de la cadena de ellos había transmitido en vivo la supuesta ubicación de unos agentes federales de migración, contra CBS por distorsión de noticias, contra una supuesta falsificación intencional, y reabrió una investigación contra ABC por la manera que se ha llevado el debate presidencial entre Harris y Trump, después de que ya ganó. Y esto además viene de la mano, que esto daría para otra conversación, y son la cantidad de conciliaciones que está haciendo Trump con redes sociales a las que demandó, entre estas Meta y Twitter, que guiño guiño hicieron negocio porque cuando Musk compró Twitter, entró en un acuerdo, concilió una demanda con Trump y le dio un montón de plata. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Today,
Almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high. It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high. The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course, it's gotten much higher since. Bueno, nota del editor, la esposa de Vance, Usha Vance, es una norteamericana hija de inmigrantes indios, que eso pues es una contradicción que siempre ha estado presente en lo que él dice. And we know the situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the span of a decade. We saw the horrors wrought by these decisions yesterday in this very city. And of course, I can't bring it up again without thinking about the terrible victims who had a beautiful winter day in Munich ruined. Our thoughts Acá and es prayers are with el them. discurso antiinmigrante ya muy bien Why did planteado. this happen in the first place? It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. And it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. Esto es pues increíble, ¿no? Trump, que todavía dice que le robaron las elecciones en 2020, que incitó una revuelta el 6 de enero en el Capitolio, que donde hubieran encontrado al vicepresidente de ese momento, a Mike Pence, lo hubieran colgado, y que está en este momento abiertamente desafiando a la administración de justicia. Pero bueno, en esto están. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Ojalá. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. No se le rieron tampoco mucho. Si ustedes pudieron sobrevivir a los regaños si la democracia norteamericana pudo sobrevivir 10 años a los regaños de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk. O sea, me parece increíble que también mencione a Elon Musk ahí. Y Greta Thunberg, la activista ambiental que se convirtió en el tropo de la derecha y los ultraconservadores para desestimar la agenda contra la crisis climática. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't. There's no room for firewalls. No les pueden poner ningún tipo de veto a los partidos de derecha en Europa. Eso es lo que está diciendo, de ultraderecha. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And my strong belief is that we do not need to be afraid of the future. You can embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. And if you do so, you can face the future with certainty and with confidence, knowing that the nation stands behind each of you. And that, to me, is the great magic of democracy. It's not in these stone buildings or beautiful hotels. It's not even in the great institutions that we have built together as a shared society.
To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will secure very little. As Pope John Paul II, in my view, one of the most extraordinary champions of democracy on this continent or any other, once said, "Do not be afraid. We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership." Thank you all. Good luck to all of you. God bless you. Bueno, pues citar al Papa Juan Pablo II como bastión de la democracia, un papa que durante todo el tiempo que estuvo, pues apoyó regímenes de derecha, golpes de Estado y todo tipo de represiones, no sé si sea una postal. Gente, esto me parece importante. Acá hay un libreto que va a marcar el rumbo de la relación entre Europa y Estados Unidos, pero que es fundamental en la discusión que hemos venido siguiendo en Linterna Verde sobre redes sociales, democracia y manipulación. Y esta semana, me voy ahí con esta pequeña ñapa, estuvo en la oficina oval Elon Musk. Acá Trump empieza pues dando un contexto ahí de lo que están encontrando en Dodge, que es el Departamento de Eficiencia Democrática de Gestión Dodge, que además le puso este nombre Musk, que es el mismo de la criptomoneda de él, bueno, cosas que también explican otras partes. Y como decía, creo que es Klein o un analista en alguna parte que leí, la manera en que Trump entra a decir que va a hacer algo es diciendo que encontró una corrupción terrible y que todo está tremendo y se están robando toda la plata, que eso es lo que están diciendo todo el tiempo. Ahora, si repasan en detalle, varias de estas decisiones se han ido bloqueando por temas judiciales, por condiciones previas, por protestas de empleados. Es decir, no es que estén desmontando todo el proyecto político más eficiente del mundo. Bueno, pero entonces miren acá que está Musk parado, está con su hijo X. Hubo en redes sociales una cantidad de debates y que es que el chico le había dicho a Trump que se callara, pero yo lo estoy mirando y no sé si le está hablando un reportero, le dice que tiene que irse de ahí, bueno, que no, pero en realidad me parece que eso al final no lo encontré bien fact-chequeado. Pero lo que es increíble es que acá está el hombre más rico del mundo en la oficina oval hablando durante media hora, porque en realidad el que termina hablando es él, sobre lo que están haciendo en términos de eficiencia del Estado. Trump al final se ve un poquito incómodo, como que no quiere que siga hablando, pero pues fue el que tomó las preguntas. O sea, Trump totalmente despistado de lo que se está definiendo ahí. Y esta es la alianza, gente, en la que estamos. Dijo una cantidad de cosas que además son contradictorias, además de otras cosas que no son ciertas. En fin. Ahí le está diciendo supuestamente que tiene que callarse. Well, if you don't have a feedback loop, okay, we'd have to, if you sorry. So gravitas can be difficult sometimes. La mamá de X Grimes se quejó de que lo hubieran puesto ahí. En fin, están además peleando la custodia del hijo con Musk. Musk tiene 12 hijos. Gente, la captura de la agenda de libertad de expresión en manos del proyecto conservador libertario de derecha y de ultraderecha, que está capitalizando en los errores y también en las mentiras que se dijo el movimiento de los demócratas y el progresismo, lo que la misma sociedad civil no ha enfrentado de qué era lo que de todas formas no estaba funcionando. Ellos lo están utilizando perfectamente en contra, caricaturizándolo, exagerándolo, diciéndolo de forma mentirosa y sin ningún tipo de escrúpulo. Pero es en definitiva una agenda de libertad de expresión que enmarque las restricciones de los discursos que puedan desembocar en violencia, que puedan desembocar en el desmonte de la democracia, como censura, para que en últimas se siga debilitando la democracia en ese proyecto y que le dé vía libre a iniciativas populistas, nacionalistas, autoritarias. O sea, en esto estamos. Sigan la pelota. Espero que les haya gustado esta video reacción. Estuvimos esta semana en un envío con Caroline Figueroa en transmisión conjunta con La Píldora. Cuéntenme también cómo les pareció eso. Suscríbanse, compartan, comenten y vamos a seguir en estas conversaciones, gente. Nos vemos pronto. Chao.